Hola, hoy vamos a trabajar con el libro de matemáticas en la página 196 y en la página 197. Bueno, vamos a comenzar. Dice, el título es una pregunta. ¿Cuánto pesa? Paso número 1. En equipos escojan un objeto y anoten su nombre en la primera columna de la tabla, es decir, en esta. Vamos a realizar esta tabla, pero vamos nosotros a enfocarnos en esta columna, ¿sí? Que es en el paso número 1. Paso número 2. Usen la balanza para saber cuántas canicas pesan lo mismo que su objeto y anoten el resultado en la tabla. Hagan lo mismo con tornillos y después con tuercas. Es decir, que vamos a tener aquí los objetos y vamos a calcular después en canicas cuántos tornillos y luego cuántas tuercas pesan en nuestra balanza. Bueno, vamos a empezar aquí con objetos. En objetos yo decidí que vamos a ocupar la regla, la muñeca y el vaso. Es decir, vamos a ocupar los elementos de la otra página que tenemos aquí al lado, que es la regla. Vemos, aquí está la regla y vemos que aquí ya están la balanza con las canicas y pesa 6 canicas. Si lo podemos visualizar así. Pesa 6 canicas, entonces vamos a ocupar con los elementos que ya tenemos. Entonces yo voy a poner regla. ¿Cuántas canicas pesan? 6. Ahora voy con la muñeca. La muñeca, aquí tomé esta balanza de aquí y vi que aquí son 10 canicas. Lo podemos observar. Estas 10 canicas son las que ponemos aquí. La muñeca pesa 10 canicas. Luego tomamos el vaso. Este vaso, por lo cual pesan 8 canicas. Y vemos que 8 canicas. Entonces, ya tenemos nuestros objetos. Tú, si quieres o si gustas, puedes poner otros objetos. Yo tomé los que tenemos aquí a la mano y los que ya están pesados. Bueno, en canicas vemos que la regla pesa 6, la muñeca 10 y el vaso 8 canicas. Ahora necesitamos saber cuántos tornillos equivalen a la regla. Bueno, los tornillos son más pesados que las canicas. Por lo tanto, si la canica pesa 6, un tornillo pesa un poco más. Sería 11. Nosotros estamos aquí suponiendo. Ahora, una tuerca, en la tuerca pesa menos. Pero ahorita vamos a enfocarnos con la columna de los tornillos. Bueno, ahora vamos con la muñeca. La muñeca en canicas pesa 10. Necesitamos 10 canicas para equilibrar el peso de la muñeca. En tornillos nos llevaríamos unos 15 tornillos para equilibrar el peso de la muñeca. Ahora, el vaso pesa 8 canicas para poder equilibrar nuestra balanza. En tornillos equivaldría a 13. Ahora vamos a medir con las tuercas. En las tuercas, una regla necesita 9 tuercas para que se pueda equilibrar. Con la muñeca se necesitan 13 tuercas y con el vaso 11 tuercas. Las tuercas pesan menos que los tornillos, por lo tanto, pero pesan un poco más las tuercas que las canicas. Entonces tiene que ir aquí una relación, tiene que ir mayor los tornillos, después menor las tuercas y al final menor las canicas, porque las canicas pesan un poco menos que las tuercas. Así que si ustedes ponen, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, un osito de peluche, las canicas tienen que ir menos, tiene que pesar menos las canicas que las tuercas y que los tornillos. Así que las canicas no pueden pesar más
que los tornillos o las tuercas, porque aquí los tornillos son más pesados y después siguen las tuercas y luego las canicas. Ahora, ya una vez que se haya entendido eso, dice así: repitan la actividad con otros dos objetos. Bueno, recuerden que esta es una balanza. En esta balanza se pone en este platito se pone un objeto y en este otro platito se pone otro objeto. En este caso aquí está una barra negra y acá está equilibrada con varias canicas. Quiere decir que estas canicas, esta cantidad de canicas equilibran el peso de esta barrita. En cambio, si la barrita pesara más, esta balanza se inclinaría hacia abajo y las canicas se elevarían hacia acá arriba. Pero para que estén perfectamente alineadas, es decir, que se vea una línea horizontal, debe de estar perfectamente equilibrado el peso, repartido el peso. El peso de esta barrita tiene que medir exactamente, pesar este peso de canicas. Es por eso que lo hicimos así. Imagínense que aquí era la regla y acá eran las canicas. Eran 6, como en el ejemplo que está aquí. Aquí está la regla en este platito y de este otro lado están las 6 canicas. Esto hace que se equilibre por completo. Y así empezamos a imaginar la muñeca con las canicas, el vaso con las canicas, la regla con los tornillos y con las tuercas y así sucesivamente. Ahora vamos con el paso número 4. De los 3 objetos que pesaron, ¿cuál pesó más? Vamos a ver que el objeto que más pesó fue, así es, este fue el objeto que más pesó, la muñeca. ¿Por qué? Porque se llevó más canicas, más tornillos y más tuercas que los demás. Entonces aquí vamos a poner que fue la muñeca. Ahora, ¿cómo supieron qué objeto pesaba más? ¿Cómo supieron que la muñeca pesaba más que los demás? Porque se necesitó más canicas, tornillos y tuercas que los demás, que el resto. ¿Sí? Por eso nos dimos cuenta que pesaba más la muñeca. ¿Por qué? Porque tenía las cifras más elevadas que los demás. Por ejemplo, en canicas, el mayor de canicas fue el 10. En tornillos, el mayor era el 15. Y en tuercas, pues el mayor de estos fue el 13. Así que fue la muñeca. ¿Por qué? Porque necesitó más canicas, más tornillos y tuercas que el resto. Ahora, un paso más. Si ponen 2 de sus objetos juntos en un plato de la balanza, ¿cuántas canicas necesitan para equilibrar la balanza? Bueno, vamos a ir a nuestra libreta. Aquí está. Dice, si se supone que 2 de sus objetos, supongamos que ocupamos el vaso y la regla. Ahí están nuestros 2 objetos. Dice, lo pusimos juntos en un plato de balanza, es decir, aquí está el plato de balanza. Pusimos la regla y el vaso. Muy bien. Ahora, ¿cuántas canicas necesitan para equilibrar la balanza? Ahora vamos a equilibrar de este lado el peso del vaso junto con la regla. Vemos que el vaso, ¿cuánto necesitó? Eran 8 canicas. Entonces aquí voy a poner las 8 canicas del vaso. Y la regla, ¿cuántas canicas se necesitaba? 6. Así es, aquí están las 6 canicas de la regla. Entonces, yo aquí las puse de color diferente para que ustedes pudieran observar y observar la diferencia. Entonces, a las 6 canicas de la regla
voy a agregarle las 8 canicas del vaso. Las puse en color azul para identificar. Entonces vamos a hacer una suma para saber el total de canicas. Entonces las 8 canicas del vaso más las 6 canicas de la regla nos da un total de 14 canicas, ¿sí? Entonces quiere decir que para poder equilibrar la balanza necesitamos 14, que son las que están aquí, las 14 canicas para poder equilibrar el peso del vaso y de la regla, ¿sí? Bueno,